Buenas tardes, soy Ramón Villa, ya me conocéis de sobra y hoy tengo con nosotros a una persona a la cual admiro mucho. Es miembro del grupo y periodista y escritor. Es Antonio Pérez Henares. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido Muy buenas tardes. al canal de YouTube de Novela Histórica y de Chani, como lo llaman los amigos, poco hay que decir. Periodista reputado, historiador, novelista de ensayos de todo tipo, de novela histórica y presidente de la Asociación de Escritores por la Historia. Una asociación que en estos momentos reivindica, como corresponde, la historia de España y el legado que nos da esa historia. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, historiador aficionado, yo no tengo ningún tipo de titulación ahí, ni me lo arrogo. Lo de la asociación sí que es algo que me gusta recordar porque efectivamente yo creo que ya para 4 años, y yo creo que fue por una feria del libro, cuando pues, un día, después de las firmas, se lo planteé a un grupo de gente. Yo llevaba dándole vueltas. Recuerdo que aquel día estaban Javier Sierra Seguro, Juan Eslava Galán estaba también, y varios más. Luego sé que hablé con José Calvo Pollato y se fueron incorporando Isabel San Sebastián, Almudena de Arteaga. En resumen, todo un grupo de gente y empezamos a darle forma y al cabo de nada estábamos haciendo actividades por una cosa tan simple, ¿no? Intentar que la sociedad española conociera su historia tan ignorada y por tanto creemos que eso es el origen de todos los males, la ignorancia, pues a veces despreciada, vituperada, cuando no tergiversada, hasta llegar a extremos de que hay para sectores de la población que han hecho de la leyenda negra su catecismo, lo que yo llamo con toda claridad la progrecracia, que parece increíble, pero es cierto. Tiene como catecismo histórico la leyenda negra, que ya no se cree, no es mi antepasado, pero llevo su nombre, Antonio Pérez, como un día se rió Sir Henry Kaman en un curso en el Escorial, que le dijo, pero ustedes qué están diciendo, si la leyenda negra a universitarios españoles, la leyenda negra no se la que ni yo me llamo Antonio Pérez y teóricamente fue el que la inventó. Y lo cierto es que aquello me dejó perplejo, que fueran universitarios españoles de la rama de historia los más enfebrecidos defensores de la leyenda negra. Y esa es la tragedia de España, que en ocasiones la leyenda negra se empieza enseñando en las escuelas y se convierte en verdad en las cátedras universitarias. Cada vez menos, por cierto, porque cada vez la respuesta creo que es mayor. Sí, y además ahí es donde tenéis una participación muy importante los autores, porque aunque tú digas que no eres historiador, eres investigador. Sí, lo digo porque es que hay compañeros, Ramón, que tienen ese título, porque en la asociación, por ejemplo, en los cursos que hemos hecho en el Escorial o que hicimos en la UIN, etcétera, en las universidades, cuando dicen, bueno, ¿cuántos hay? Pues sí, en la asociación hay un numeroso grupo de doctores y doctores prestigiosos en la rama de historia, ¿no? Bueno, tú has estado en las conferencias en Pozuelo de Alarcón y se nota perfectamente el grado de excelencia educativa que tiene Pepe Calvo Pollato, que por algo es un profesor de la Universidad de Córdoba. Lo mismo que es doctor, y creo que por 2 ramas, pues Juan Eslava Galán y tantos otros que tienen titulaciones importantes, lo que demuestra que para nada la novela histórica tiene que estar reñida con el rigor dentro de la ficción, pero al menos con un intento de aproximación a la veracidad, ya no de los personajes, pero sí del territorio histórico que narra. Ahora que mencionas la semana de novela histórica de Pozuelo,
una cosa que dijisteis los ponentes que es muy importante. Y yo creo que por ahí hay que empezar a ver la historia. Decíais, yo creo que fuiste tú y Pepe Calvo, que lo que no se podía hacer era juzgar los hechos históricos de hace 400, 500, 600 o 1000 años con los ojos de estos momentos. Mira, Los yo condicionantes son distintos. prácticamente este elemento es el que está y preside toda una serie de capítulos de mi último ensayo de Tiempo de hormigas, ¿no? Porque lo que está haciendo estas últimas generaciones es una verdadera mamarrachada, quiero decir, los que lo hacen, no que todas las generaciones lo sean, pero una mamarrachada de calibre importante, porque no solo es que juzguen elementos de la historia reciente de hace 100 años, de 200, de 300, de 500, lo cual ya es verdaderamente, pues eso, alucinante, sino que empiezan a juzgar lo que es la historia de la humanidad en su conjunto y cualquier día van a declarar, bueno, si fuera en España, facha, si no, en otros sitios no sé qué le llamarán, al Homo habilis, lo van a declarar un personaje malvado y a los de Altamira. ¿Por qué? ¿Por qué es tan estúpido verdaderamente que unas generaciones estas, que además no parece que estén aportando mucho a la historia de la humanidad, resulta que con los criterios de ahora, ni siquiera con los criterios ni valores, yo diría que con una pila de modas y de extremismos verdaderamente idiotas en ocasiones, intentar juzgar toda la obra, pero ya no histórica, literaria, cultural, que están intentando en la Universidad de Yale que no se estudia el Renacimiento y se han cargado esa cátedra, que quieren cambiarle los nombres a los cuadros del Museo del Prado, que además aquí hay hasta una represión en el lenguaje, pero desde luego ya en la historia es el colmo. Es que es tirar las estatuas como si con eso fueran a borrar la historia, con perdón, de sus abuelos, porque en la historia hay que asumirla, no juzgarla. ¿Cómo vas a juzgar a Julio César ahora? Julio César, en los cánones de su tiempo, sería juzgado de una manera u otra, pero no puede serlo con los cánones del siglo XXI. Lógicamente, en todo el tiempo ha habido gente que es buena gente y canallas que apestan la tierra, pero eso no tiene nada que ver con los códigos de valores que en aquel momento se tenían. Y desde luego, juzgar, por ejemplo, el descubrimiento y conquista de América con los valores del siglo XXI, lleva es eso, mirar la estatua a Fray Junípero Serra, que no hubo nadie que hiciera más en favor de los indios, en concreto de los apaches. La gente no sabe que Jerónimo se llamaba Jerónimo por los jerónimos, ni de las lenguas indígenas. Pero es una batalla que no es estéril. Creo que se está dando y se está ganando. Porque España, por fortuna, eso lo he dicho en una ocasión, sí tiene quien la escriba. Yo creo que hay cada vez más y quien la lea, porque cada vez hay más escritores. Y creo que buenos, ojalá que lo presente, de novela histórica, pero cada vez hay más gente que lee novela histórica. Las cifras son contundentes. El 27% de los libros que se leen en España son de novela histórica. Es la primera, el primer género. Después, con el 13% va la novela negra. Yo considero que son muy buenos tiempos para la novela histórica y básicamente por muchos motivos, pero uno de ellos es por eso que dices tú. El lector en estos momentos no quiere que le cuenten la historia, quiere saber de la historia, quiere interpretarla y quiere ser él quien la juzgue, no que le den una historia y que la leccionen sobre historia. Eso es algo muy importante porque el español medio en estos momentos, me refiero medio en cuanto a edad, no los que son de nuestra generación, sino los que vienen muy posterior, no saben de historia, porque no han dado historia. Es que es tremendo lo que está sucediendo con la educación y las humanidades. Es como un intento de desarraigar a la gente. Un día, ¿para qué sirve el latín? No solo para lo que le dijeron a Girón, de que para él le llamara negabrense. No, el latín sirve para que sepamos de dónde somos, de dónde venimos, qué idioma hablamos,
¿Cuál es nuestra civilización, nuestra cultura y nuestros valores? Para eso vale la historia. Este intento de desarraigar a las gentes de lo que es sus raíces acaba al final en todo. Ojo, también acaba en las propias estructuras vitales y convivenciales. El otro día, esta chica que ha montado tal revuelo al decirle a la cara al presidente Sánchez lo que pasaba en eso que se ha venido a llamar y que a mí me repatea de España vaciada, vacíos estarán ellos, los de la cháchara con la España vaciada. Oiga usted, ¿qué reivindicaba? Pues fíjate, algo tan simple como los lazos familiares. Y cuando dijo, mire, placas solares, no sé si luego no hay tejados ya porque no hay casas y no sé qué de cable para los niños si no hay niños para las Totalmente. escuelas. Pues se montó un gran revuelo y no era... Es una chica que proviene de la izquierda. Bueno, de hecho, su abuelo era un destacado militante del Partido Comunista de España. No tiene nada que ver. De la izquierda provenimos mucho y muy seriamente. Con esto que es ahora, que es los ágrafos más totales, atacando de una manera infame con lo que es, bueno, pura consigna. Porque la izquierda en España, eso hay que decirlo, claro que tuvo una idea de España, la ha tenido siempre, maravillosa, pero si no se les caía la palabra de la boca a Machado, ni a Unamuno, ni a Lorca. Es ahora cuando se ha puesto que tenemos que ser paisinos, lo cual es tremendo. Y que la palabra España parece que es facha, la palabra España, la bandera, la lengua, todo esto va en ese fondo. Y delante de eso, yo creo que la gente está harta, quiere conocer su historia, quiere conocer la historia de sus antepasados, su historia común como pueblo, y que no le cuenten ni unas milongas ni otras, ni las glorias imperiales que ya por mi generación me tocó de la época franquista, ni ahora que me tenga que aborchornar de la reconquista, de que ganáramos la batalla, los cristianos ganaron la batalla a las Navas de Tolosa, que parece que qué pena que no la ganaran los almohades, que eran el imperio yihadista más terrible que ha habido sobre la tierra, que qué desgracia que se descubriera América y qué horror que le diéramos la vuelta y circunnavegáramos el mundo. Pues mire, no. Y yo creo que delante de eso la gente se está rebelando, insisto. España tiene quien la cuente, quien la escriba, quien la lee. La pena no tiene quien le haga una película digna. Y eso se echa muchísimo de menos. O una serie documental, miren, cuando hicieron Isabel, un éxito enorme. Oye, antes de empezar a hablar de Cabeza de Vaca, bueno, que tiene mucho que ver con todo lo que estás diciendo. Hace unos días también en Pozuelo decías algo que a mí no lo había pensado y creo que tienes mucha razón. Decías, si no recuerdo mal, que la primera globalización que se realizó en el mundo fue la que realizó España en el siglo XVI y en el siglo XVII. Que España importó talento. A España, la de los reyes de Carlos I, de Felipe II, de Felipe III, llegaron los más talentosos del momento. Bueno, claro. Pero sin Felipe II, el negro, marcaba eso lo contó muy bien Pepe, y el otro día lo contaba Carmen Posadas en el Prado, en un ciclo que estamos haciendo con los cuadros del Museo del Prado. Claro, todo imperio importa talento, todo país hegemónico lo hace. Lo hizo Roma, y lo hizo España, y lo hizo Francia, y lo hizo Inglaterra, y lo hace ahora Estados Unidos. Y van los pintores, pues aquí llegaba Tiziano, el Greco, y llegaban los grandes cirujanos y los grandes militares, y los grandes estrategas y los grandes comerciantes y los grandes navegantes. Aunque todo el mundo cree que Colón es de su pueblo, él decía que era genovés y su hijo Hernando también, ya veremos en qué acaba. Pero quiero decir que pues claro que sí. ¿Y quién es el primer imperio global que le da la vuelta al mundo? El español, pero no solo en el territorio así como de grandezas, ¿no? En el territorio del comercio, en el territorio de la influencia. Las primeras comercias con todo Oriente y con China, pues claro, lo hacían los españoles, y de hecho hasta el dólar americano está basado en una moneda española, pero vamos, calcada. Pero decir esto, bueno, la gente se enfada muchísimo, porque como te digo, el catecismo progre de la progrecracia, porque claro, yo me niego a llamar esto progresista,
pues está empeñado en que tenemos que avergonzarnos de todo hecho de la historia de España. Supongo que hasta, bueno, pues no sé si Tartesos entra, pero ya descubrirán algo, desde luego. Y lo único que debe valer, por lo visto, es una parte de la Segunda República. El resto es como si fuéramos algo con el estigma de Caín, el estigma español, me niego, como una gran nación que lo ha sido en la importancia que ha tenido para el mundo, pues tiene grandes luces y a veces son verdaderamente potentes. Pero vamos a asumirla, vamos a mirarla y simplemente vamos a mirarla en su tiempo y no sin avergonzarse de ellos. Y desde luego, ya por entrar con cabeza de vaca, por ejemplo, ahí he puesto un ejemplo de alguien de quien no solo no nos debemos avergonzar, sino estar profundísimamente orgullosos de ese primer gran caminante de América, cuya portada además es un lujo, porque ya lo digo, esa portada es un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, bueno, que es absolutamente maravilloso. Y que voy a enseñar una cosa, porque claro, yo lo que más he ganado de esta novela es saber si se ve es este cuadro, a lo mejor se ve. Sí, sí, se ve. Ahí Se está, ve. me lo regaló Augusto, cosa que le agradezco profundísimamente. Sí, Augusto Ferrer Dalmau es el pintor de las batallas, posiblemente el pintor realista más importante que hay en los últimos 2 siglos en España y que, como Está en la todo... asociación, Ramón, ¿Eh? está en la asociación y vamos a hacer Sí, sí, cosas sí, conjuntas. Él lo está sé. con una fundación Sí. para que se vaya a pintar elementos relevantes de la historia de España y está muy, muy adelantada, vamos, está ya con estatutos y ya te adelanto que la Asociación de Escritores con la Historia está ahí. Esto lo sabe muy poca gente. Mira, algún comentario hizo María Fidalgo, que María Fidalgo es amiga y compañera del grupo y pertenece a la fundación y es asesora en materia militar Efectivamente, de Augusto. efectivamente, ella sí lo sabe. Sí, 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 y ha comentado muy Claro, bueno que ella sí. está ahí. Pero yo, para empezar con cabeza de vaca, hay una cosa que quiero recordar porque los que tienen nuestra edad no lo vivimos, sino que fueron casi nuestros hijos. Un personaje inmenso en España fue de la Cuadra Salcedo, recordman del mundo de lanzamiento de jabalina. La única biografía de Miguel de la Cuadra está ahí. Está ahí. Esa biografía la hicimos Antonio Franco y yo. Espera un segundo. Sí. Está aquí. Está difícil, pero lo voy a lograr. Joder, le cuesta salir a Miguel. Vaya por Dios. No sabía que me ibas a preguntar esto. Hombre, Este es libro está indudable absolutamente agotado. que hay que empezar Este libro es tratando por imposible de encontrar en estos momentos en ningún sitio. Se hizo una edición larga. Bueno, esta es la biografía de Miguel de la Cuadra Salcedo, de mi gran amigo y maestro Miguel. Yo hice con él 7 rutas Gesal. Eso es lo que quería 7 poner rutas en valor. Gesal. Y Y además de 7 recorriste, rutas Gesal hay un libro mío, que es otro que anda por aquí, que es este, que son las 7 rutas que yo hice con la ruta Gesal, el pájaro de la venta. que ahí viene mi primera pregunta. Y bueno, y es nuestra amiga Elvira también está interesada en escuchar tu respuesta. La ruta Quetzal realmente termina recorriendo parte del camino que hace Cabeza Sí, de Vaca. fue en el año 2000. A mí Miguel de la Cuadra Salcedo, que me ha presentado a muchos y que me enseñó que no será español del todo hasta que no se llamaba Hispanoamérica, que es la mayor enseñanza que me dio. Un día me presentó a Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo venía de un Camel Trophy por todo el Pacífico, le había dado la vuelta al mundo. Fue el último Camel Trophy de la historia, que ya no fue en aquellos todoterrenos, eso es el último, fue el 98, sino dando botes por Tonga, Fiji, Samoa. Y finalmente yo llegué a Los Ángeles para unirme en Albuquerque, Nuevo México y Santa Fe con Miguel, que venía de Florida con toda la expedición y luego desde ahí
ya seguimos el camino de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, por todo lo que era, ya pasado el Río Grande, por la Sierra Tarahumara, por Divisadero, la Barranca del Cobre, bueno, un poco antes territorios de los indios pueblos, de los apaches Lipán. En resumen, yo fui con Miguel siguiendo las huellas del gran chamán blanco, que todavía parecía que quedaba algo de su recuerdo, yo lo quería así ver, pero en algunas de las leyendas de los pueblos o de los rarámuris, la verdad es que me subyugó el personaje. Escribí ya en ese libro que habéis visto de la ruta, pero en plan histórico, pero yo le debía algo yo creo que le debía algo a Cabeza de Vaca y a Miguel. Y a veces cuando hablo con Augusto Ferrer Dalmau creo que el tipo que aparece en la portada, porque yo le decía cómo quería que fuera, y debe ser una especie de mix entre Miguel de la Cuadra Salcedo y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, porque los dos estuvieron perdidos durante mucho tiempo. Miguel estuvo perdido en las selvas amazónicas 4 años y no se sabía nada de él. Y fueron 9 los de ese viaje a pie y tremendo de Cabeza de Vaca desde las costas de Florida hasta volver a encontrar a los castellanos en Culiacán y haber llegado al Pacífico, a la Baja California. Y, en fin, es algo, daría para un día de hablar de todo aquel viaje, lleno de anécdotas. Una, por ejemplo, que en San Blas de las Californias, Miguel se agachó a coger un trozo de ladrillo, nunca hacía esas cosas, en lo que había sido la contaduría de la comandancia de la Armada Española en tiempo de Carlos III. Y luego me dijo por qué. Porque quien había sido el comandante era un antepasado suyo, Bodega y Cuadra, José María Bodega y Cuadra, el descubridor de Vancouver, de la isla de Vancouver. La calle mayor de Vancouver creo que se llama Cuadra Street en su honor. Pero en fin, aquí vamos a hablar de Cabeza de Vaca. En pocas palabras, cuéntanos quién fue Cabeza de Vaca, porque Cabeza de Vaca no es, como muchos de los conquistadores, no es un personaje conocido, es un personaje que se sabe muy poco de él. Hablabas el otro día de Isabel de Barreto, hablabas de Miño de Balboa, hablabas de cantidad de fue muy conocido, en su tiempo fue muy conocido. Su libro de naufragios fue famosísimo. Él, como muchos, era un hidalgo de pobre. Era una característica bastante común en muchos de los conquistadores. Jerezano, hijo del que era el 24 de Jerez, pero huérfano de padre y madre desde muy crío, vamos, desde 8 años. Su abuelo fue el conquistador de la Gran Canaria, Pedro de Vera. Y su tío, Pedro de Estopiñán, estaba casado con su tía, con la Cabeza de Vaca, el conquistador de Melilla, y al que él admiró mucho. Como fue desde siempre muy aplicado en las lecturas, pero también hizo la carrera de las armas, y su primera entrada en batalla fue en Novara, en una batalla en Italia, que perdió España, que iba en la liga con el Vaticano y con algún estado más italiano, aunque la infantería española acabó dándole muerte al jefe francés, que eso a la postre cambiaría el signo de la guerra, pero fue su entrada en combate. Después estuvo en la guerra de las comunidades, en la guerra de los comuneros, en el realista, porque había entrado al servicio de la casa de Medina Sidonia. Y bueno, ahí es cuando él ya tiene muy decidido irse a América. Quiere ir a América a toda costa y lo consigue. Después hay algunas peripecias muy divertidas en su vida con los Medina Sidonia, entre otras, como estuvo a punto de ser llevado por adelante para la Inquisición, acusado de alcahuete porque el duque no había manera de que vertebrara con la duquesa, que era la nieta, bueno, uno de los tantos nietos e hijos que tuvo naturales el rey católico. Esta era la hija del arzobispo de Zaragoza, de Aragón, que habían casado con el tercer duque. No hubo manera y entonces le dijeron, pues a ver si trayéndole algunas que saben de esta cosa, de la Mancebilla de Sevilla, se anima al duque. No hubo manera, pero claro, como ya estaba al fin y al cabo pagados los servicios, pues algunas juergas en el palacio llegaron a oídos de la Inquisición. Cabeza de Vaca estuvo a punto de pasarlas mal. Menos mal que el joven
Pedro de Guzmán, Pedro Pérez de Guzmán, que sería luego conde de Olivares, el cabeza de linaje de lo que sería el conde de Olivares, pues le salvó un poco. Finalmente aquel matrimonio, esto es divertidísimo, Carlos I decidió, y así firmó, que se suspendía aquel matrimonio porque el duque en concreto perdía el título y volvía a estar soltero por mentecato e impotente. Y entonces, tal cual lo pone. Y esto viene en el libro. Y entonces lo que hicieron ya, casar a Ana de Aragón con su hermanastro, que ya por fin pues, tuvo un niño, que era lo que tiene que hacer una duquesa de Medina Sidonia, y todo acabó pues bien. Y Cabeza de Vaca pudo embarcar finalmente para América a una flota potente que iba a las órdenes de Pánfilo de Narváez, que era el señor muy vinculado al gobernador de Cuba, y aquel señor al que los de Cortés, en un ataque fulminante, porque este señor fue el que fue a detener a Cortés del nombre del gobernador de Cuba, y en un asalto fulgurante por la noche, pues Pánfilo se quedó sin ejército y sin un ojo, porque le quebraron el ojo. Fue una derrota que casi fue rendición, y 4/5 de todas sus tropas, que eran el triple de las de Cortés, se pasaron a Hernán Cortés porque no eran tontos y dijeron dónde estaba el genio militar y el líder. Este hombre, que luego era el que más ensalzaba a Cortés. ¿Por qué lo ensalzaba tanto? Decía que era como Alejandro Magno, como Julio César y aún más. ¿Por qué? Porque como lo había derrotado tan fácilmente, decía que es que había sido un genio. Con este se embarcó y demostró Pánfilo de Narváez eso. ¿De dónde viene? Yo creo que puede venir de ahí. Él eres un Pánfilo porque desde el principio fue un desastre como líder, destrozó la expedición y la hizo acabar en una catástrofe brutal. Y Cabeza de Vaca intentó desde el primero reconducir aquello, no pudo y finalmente acabó liderando, y nunca mejor dicho, los restos de los naufragios. Tienes en la novela un personaje que se llama Trifón. Es un personaje de Salcarreño, si no recuerdo mal. Sí, bueno, yo en todas las novelas, como soy de una provincia un poquito, digamos, marginada o así, a veces nos sentimos, una provincia castellana. Cuando a mí me dicen el escritor manchego, digo, mire, los manchegos son mis hermanos, mis primos hermanos, pero yo soy castellano, soy del común de la tierra Atienza, de los primeros fueros que se dieron en la Extremadura castellana. Y Atienza, lo mismo que Sigüenza, pero Atienza tiene una particular debilidad porque era grande y ahora parece anclada en esos tiempos de la Edad Media. Y siempre busco un personaje, y en este caso, pues he hecho a un viejo marinero de Atienza, que imagínate, bueno, eso sí, es hijo de un recuerdo, de un arriero de los que salvaron al rey Alfonso VIII, al rey niño, pero era un guiño. Tenía que buscar un viejo marinero que hubiera estado en viajes anteriores, incluso en el segundo de Colón. Bueno, también hay marineros de secano. ¿Por qué en un joven arrierillo huérfano no se ha podido meter de grumete en un barco? Pues hay ese Trifón, que es un poco pillo, sabio, y yo creo que le enseña a Cabeza de Vaca dos cosas: una cierta humildad y al mismo tiempo la sabiduría que da el tiempo y las fatigas y la miseria. Oye, ¿cómo es posible que Cabeza de Vaca, en ese recorrido de costa a costa, porque es la primera ruta 66, en realidad, haya sido esclavo? Después de ser esclavo, empieza a ser comerciante. Después es médico chamán. ¿Cómo es posible que este hombre sea capaz de asumir los distintos roles que le van dando Se la nota vida? en su libro, Ramón, fíjate, en su libro, desde el primer momento se nota el tremendo respeto que tiene, es algo que se ve raramente, que tiene por los indígenas. Primero contra los que combaten, contra los flecheros semínolas. Los describe maravillosamente bien, combatiendo en los Everglades, en los pantanales aquellos, como sombras. Los admira como enemigos. Luego cuando cae, y a todas las tribus,
aunque a veces no ahorra la crítica, que a veces es feroz, por supuesto, porque hay comportamientos que le parecen deleznables y terribles, y lo son, pero no deja de admirarlos y de ver sus valores. En realidad es el primer indigenista, es el primer naturalista, porque además se va fijando en todo. Describe una zarigüeya, que es un marsupial y que no ha visto nunca. Describe los paisajes, describe los árboles, las plantas, las asemeja a las que conoce, pero al mismo tiempo también las relaciones entre las gentes en las tribus. Claro, es prisionero suyo, también conoce la dignidad de algunas tribus. Hay una que inmediatamente parece que es la de los Sioux que llegaban hasta el Mississippi, la que él tiene como un aprecio, aprecia unas más que a otras. Habla de su etnografía, de sus costumbres, de sus matrimonios, si son endogamales, y sobre todo aprende sus lenguas, quiere saber de ellos. Él reconoce que escribe que sabía hablar 6 o 7 lenguas de todas aquellas y se entendían muchas más. Y sobre todo aprende la lengua de los signos que utilizaban muchas de tribus del sur de lo que es ahora el sur de Estados Unidos y el norte de México. Entonces, él se hace buhonero y va entre unas y otras, y es ahí ya donde tiene la suficiente habilidad y el suficiente prestigio para poder huir con los últimos 4 que quedan. De los 200 que salieron ya de nuevo en las barcas que habían construido, porque Bobo de Pánfilo mandó a los bergantines a otro sitio, buscando Panuco, que no sabía ni dónde estaba, y entonces se adentró sin lengua, sin traductores, fue un desastre. Cuando vuelven, en cierta manera, derrotados y sin haber encontrado lo que Pánfilo buscaba, que era su Tenochtitlán, y que iba a encontrar en aquella floresta, en la tierra florida, pues cuando él vuelve, pone a hacer unas barcas, se comen los últimos caballos y embarcan, van costeando. El naufragio se produce en lo que es la desembocadura del Mississippi. Es la isla de Malado, donde se produce el naufragio final y donde 2 barcas, donde están Castillo, Dorantes, Estebanico, y en otra que está él, es donde se encuentran y solo quedan esos 4 supervivientes. Los de las otras 3 murieron todos y deciden huir. Y esa huida es ir saliendo de las selvas de Florida para ir entrando en un terreno ya más quebrado, ir cruzando por todo el sur de Estados Unidos, ya siempre al oeste del Mississippi, hasta llegar por territorio de, pues, aparte de Sioux, Comanches, Apaches, llegar a orillas del Río Grande, cruzarlo y bajar, pues, por lo que es cruzar la zona de los indios pueblos, Paquimé, Casas Grandes. Me dio un impacto tremendo al verlo, claro, después de toda la miseria y de aquellos indios que prácticamente vivían en chabolas y en cosas de paja, el ver ya las primeras casas de asiento, aunque Paquimé para nada, pero vamos, era Tenochtitlán y ninguna gran ciudad, pero tenía al menos acequias, tenía regadíos, tenía pequeños palacios. Cuando Obregón llegó, pues 50 años de su paso, pues aquello le impactó. Y él, y sobre todo aquella civilización, la de los indios pueblos, tiene una frase importantísima para ellos y para todos. Si les tratáramos como debiéramos, serían los mejores súbditos de su majestad y los mejores cristianos. Y eso convierte a Cabeza de Vaca en su gran defensor. Era ya para entonces el gran chamán venerado. Las tribus le seguían. O sea, ellos iban caminando hacia el oeste y toda la tribu le acompañaba hacia el oeste hasta llegar al territorio de la otra. ¿Por qué? Bueno, primero por su carisma, pero también porque él sabía de cirugía de su época de soldado y le había salvado la vida al hijo de un jefe, yo creo que Sioux, extrayéndole una flecha, deteniéndole la hemorragia. Y sobre todo yo creo que debía impactar mucho el señor Barbudo, rezando así con los brazos al cielo, ahí en aquellas llanuras del oeste, y recitando el Padre Nuestro en latín. Hay que reconocer que eso posiblemente a un Comanche le impactara bastante. Y entonces el efecto placebo, eran sanadores y sobre todo su prestigio era inmenso.
Y así fueron caminando de tribu a tribu hasta que llegaron a la de los indios pueblos, y ya al bajar por el territorio rarámuri, los de la cultura del peyote, por Sierra Madre, por la barranca del Pocobre, qué maravilloso sitio. Desde Divisadero se ve al atardecer cómo brillan las paredes, y se baja de 2000 metros, que hacía frío, me acuerdo perfectamente, aunque era verano, se baja a lo que es ya el Pacífico, donde es una vegetación exuberante. Recuerdo que los colibríes subían por la barranca a libar y por ahí bajaron al Pacífico, y ahí, poco más abajo, ya pasado el territorio Huichol, de la diosa Aramara, pues se encuentran con el rastro de los cristianos. Y Cabeza de Vaca se va a llevar el disgusto de su vida, porque el tipo con el que topan, o las tropas del tipo con el que topan, son las de mi paisano, Nuño Beltrán de Guzmán, uno de los peores bicharracos que llegaron de España a América, cuya obsesión era esclavizar indios, saltándose las leyes de la corona, las leyes de la reina Isabel, que lo prohibían, so pretexto de que estaban todos levantados. Esa era la trampa. Que bueno, fue un choque tremendo, los 600 o 1000 que irían con Cabeza de Vaca huyen, casi él se siente prisionero de los propios cristianos, pero ya se da cuenta que Nuño Beltrán de Guzmán está en cierta... algo pasa ahí, y con un alcaide de la ciudad de San Miguel pactan el que puedan volver los indígenas, que no se le... Y se le ocurre una treta genial. Si ponen una cruz a la entrada de los poblados, nadie puede entender que ese poblado esté alzado, con lo cual no se les podía esclavizar. Para la gente decir que Nuño Beltrán de Guzmán, ferozmente criticado por Bartolomé de las Casas y al mismo tiempo por Cortés, al que Cabeza de Vaca llegó a conocer, lo mismo que al virrey, que también es paisano mío, que era Antonio de Mendoza, el hijo del gran Tendilla, el primer alcaide de la Alhambra. Este tipo acabó enjuiciado, encadenado, enviado en cadenas a España, y murió preso en Torrejón de Velasco, y en la ignominia por las atrocidades que había cometido en la Nueva España. De él decía Bernal Díaz del Castillo: si por él fuera hubiéramos perdido la Nueva España, y qué razón tenía. Pero al mismo tiempo que había, como digo, bicharracos como este, había gentes como Cabeza de Vaca, como el padre Fray Bartolomé de las Casas, como ese gran virrey que era Antonio de Mendoza, y por supuesto como Hernán Cortés, que siendo de otro cariz, porque él era un gran conquistador, un gran diplomático, y sobre todo, a mi juicio, el padre de lo que es México y el padre del México mestizo, que me imagino que a veces quiere abjurar de él, pero la gracia es que abjuran de él los que son los descendientes directos de los conquistadores. Yo tuve alguna discusión alguna vez cuando me decían no sé qué del oro. Le decía: en todo caso, su abuelo de usted, señor, que se llama Álvarez de no sé cuántos, y que además tal, el mío no, se quedó en Guadalajara, el tuyo por lo visto vino aquí a la Guadalajara de México, y a usted no veo que le haya ido mal. Una de las grandes batallas que hay que tener siempre con los criollos hispanoamericanos. El otro día comentabas que la reina Isabel había tomado dos decisiones muy importantes. Una de ellas, la primera, era que obligar a que considerasen a los nativos de las tierras conquistadas o de las tierras descubiertas como sus súbditos, por lo tanto había que tratarlos como sus súbditos. Y la segunda cosa que me llamó la atención es la disposición de la reina Isabel diciendo que consideren a los descendientes como herederos con los mismos derechos que se casaran. La reina no llegó a... Mientras que lo otro está en su testamento, el consejo está en sus escritos y también en sus consejos de que se casaran los conquistadores, o sea, los españoles y los indios. Y de hecho eso se produjo desde el primer momento. No solo que se casaran, sino que efectivamente una de las atractivas de las Indias eran precisamente las indígenas. Y eso está reflejado en todos los sitios. Juan Eslava Galán lo cuenta de una manera genial, porque efectivamente salir de la sociedad española del siglo XVI y llegar a un momento con unas señoras
que iban pues enseñando bastante piel, por decirlo suavemente, y que además no tenían unos tabúes sexuales como podían tenerlos en el mundo europeo y en el español, pues aquello les pareció, vamos, el paraíso terrenal o cerca. Y ciertamente era uno de los grandes atractivos de las Indias. Y la prueba es que tanto por eso como por esos matrimonios mixtos que se producen desde el primer momento, bueno, hay descendientes de la hija de Moctezuma que viven en España con un título nobiliario. Hay descendientes, bueno, del caso más famoso es los amores del capitán de la Virgen, de Alonso de Ojeda, con la bellísima venezolana, donde si no, Paunomo Marmi, es que nunca me acuerdo bien del nombre indígena, Isabel fue como bellísima, cuando la trajo a la corte se quedaron pasmaos, vestida a la castellana, y sobre todo del gran amor y virtud del matrimonio, decían. Y de hecho hay con un final tan romántico como trágico. Al morir Ojeda, pobre en Santo Domingo, se hizo enterrar a las puertas del convento de Santo Domingo, de San Francisco, perdón, y allí a los 3 días su mujer, con la que tuvo 3 hijos, apareció muerta, abrazada a su lápida. Y hay todavía una estatua, espero que no la tiren, en Maracaibo, que refleja ese momento. La bellísima Guajira abrazada a la tumba del gran espadachín, el mejor acero. Dicen que se batió 1000 veces y no le tocaron ninguna. Y ojo con meterse de la Virgen si estaba Alonso de Ojeda delante, porque siempre llevaba una estatuita de la Virgen, que hasta en su último naufragio es lo único que salvó. Eso de la Virgen y los españoles, la Virgen y lo hispano son como una unidad de destino en lo universal que decíamos en tiempos, ¿no? Pero es cierto, el tema de la Virgen prevalece sobre todas las cosas porque al fin y al cabo es la madre, la protectora, y una madre no siempre va a estar a tu lado, aunque seas un golfo, un sinvergüenza y hasta un atroz asesino. Yo siempre cuento la anécdota, yo trabajé en minería de carbón toda mi vida, salvo unos pocos años que trabajé en canteras, y los mineros de Asturias, pues, bueno, sabemos todos perfectamente cuál es su ascendencia política y cuál es su credo. Son ateos confesos. Sin sí, embargo, a Santa Bárbara, patrona de la minería, no la y a toques. la Santiña. Mira lo que le pasó a Cela. O a la Virgen del Carballo, a la Virgen de la zona correspondiente. Cela dijo que si la Santina era pequeña y galana, que se joda. Y lo declararon persona non grata. Y si aparece por Mieres, bueno, ¿para qué te voy a contar la que le lían? Es muy, muy propio de... Eso está dentro de lo que son las características, el fenotipo español. Para nosotros yo creo que no hay ninguna contradicción tener una gran devoción a la Virgen y ser ateo. Creo que en el Rocío o en cualquiera de las romerías se ve continuamente. Sí. Es otra cosa, es la madre, es la diosa madre, es la diosa primigenia de la humanidad. Es que te iba a decir, se me ha olvidado antes, verás, el matrimonio fue inmediatamente admitido como tal, y luego Fernando el Católico, ya viudo, es el que decreta el 1514 no solo esa validez del matrimonio, sino que los hijos son legítimos herederos con todo y exactamente igual que cualquiera. Eso lo hace España en el año 1514. Estados Unidos aceptó los matrimonios interraciales en 1967. Y eso nos llaman a nosotros racistas. Tiran las estatuas de nuestros descubridores y además de eso nos llaman genocidas. Y yo siempre digo lo mismo. Miren ustedes al norte del Río Grande, que es donde era el límite, por decirlo así, del Imperio Español, y para arriba no hay ni un indio vivo. Alguno en reservas. Miren de ahí hacia abajo y toda la población, muy buena parte, es indígena o mestiza. Si me quitan 2 países, que pueden ser Chile y Argentina, pero el exterminio de los indígenas es bien reciente. El exterminio indígena en Argentina es de finales del 18 y principios del 19 y muy largo el 19, y los alegatos de los
y llamamientos de los presidentes argentinos, esos sí que son una llamada al genocidio. Y en el 1800 largo. Sí, Y, sí, se y lo produjo. que se pagaba, y lo que pagaban los galeses, los pastores galeses en Tierra de Fuego, hace nada, era 1 libra por cada ona muerto. Los últimos indígenas. Miguel me presentó en el último Camel Trophy que se había hecho en todo terreno, en 88, en la ciudad de Ushuaia, me presentó a la última india ona, aunque era ya, o sea, no era pura, pero sí conocía la lengua. Con ella se extinguió todo eso. Y eso no fuimos los españoles. Esos fueron ya repúblicas muy informadas y muy avanzadas, y del siglo XIX, muy avanzado, cuando se produce el terrible exterminio de los indios patagónicos. Para que me llegue un argentino diciéndome genocida, para que llegue un chileno acusando al imperio de genocidio. Que se miren antes sus más recientes vergüenzas antes de señalar con el dedo a los que en esas vergüenzas al menos poco tuvimos que ver. No digo que en otras no. Elvira te hace una pregunta y quiere saber, ¿realmente Cabeza de Vaca hizo fortuna en América? No, volvió pobrísimo. Él vuelve, porque lo único que le habían regalado, que tenía cierto valor, que eran 6 esmeraldas que venían como puntas de flecha. Resulta que en el tumulto, en el encuentro con los otros castellanos, se perdieron. Y claro, él estaba desnudo prácticamente. De hecho, le cuesta mucho acostumbrarse a los vestidos y a dormir en cama. Los vestidos, las ropas les rozaban y dormía en el suelo. Hasta que ya me imagino que se acostumbró. Él vuelve le tratan, le agasajan, tanto Cortés, el marqués le llama él en el libro, tanto el marqués como el visorrey, se refiere a Hernán Cortés y a Antonio de Mendoza, le tratan muy bien, llega cerca del Día del Apóstol Santiago y hacen una gran fiesta y hacen toros, eso lo cuenta, y finalmente, después de un tiempo, vuelve a España, ha escrito el libro Naufragios, se ha hecho inmensamente famoso, conocido y reconocido, y entonces es cuando le dan el título de adelantado del Mar de la Plata. Esto ya no está en la novela. Yo acabo la novela cuando acaba su peripecia americana de este primer viaje, y va a volver con sus primos, que son como sus hermanos, porque lo criaron tía y abuela Cabeza de Vaca, vuelve con sus primos como adelantado, los hijos de Estopiñán, como adelantado del Mar de la Plata y gobernador. Y ahí va a descubrir Iguazú, las cataratas, pues el primer blanco que las vio, pero al mismo tiempo va a tener un choque con los capitanes de la zona, en concreto con Domingo de Irala, fundador de Montevideo, y finalmente lo encadenan a él y lo mandan para la península también encadenado, acusado de, cuando en realidad él había defendido a los indios y más bien a las indias guaraníes delante de los excesos de los conquistadores españoles. Felipe II finalmente al principio hubo como un destierro, se llamaba, que no llegó a cumplir, que era irte fuera de donde vivías y mandarlo a Orán al mando de una tropa, pero no llegó a cumplirlo. Y finalmente Felipe II quedó absuelto, digamos, de los cargos y le dio, creo yo, una renta o algo así. Y él profesó en un convento. Yo me inclino por eso. Hay otras teorías. En un convento donde dicen que murió derrotado, manso y solo. Vencido, manso y solo. Yo lo de vencido creo que lo escribió alguien que confundió mansedumbre con derrota. No, creo que él... Es que Cabeza de Vaca era un hombre como tantos. No se podía entender, digamos, la ideología de la época sin Dios, ¿no? La palabra que más aparece en Naufragios es Dios. Claro, era su desesperación absoluta. ¿A quién se iba a encomendar? Está escrita más de 200 veces. Y es un hombre profundísimamente creyente. Es un hombre también
yo creo que con un sentido de la justicia muy importante, pero lógicamente estaba en los parámetros de su tiempo. Para él conquistar aquellas tierras y ponerlas al mando de su majestad era lo más noble que se podía hacer, y que se convirtieran a la fe cristiana, lo mismo. Y encima hacer fortuna era ya maravilloso. Eso era la escala de valores. Entonces se planteaba, dentro de esa escala había tiparracos como Nuño Beltrán de Guzmán y gente de la categoría y nobleza de Cabeza de Vaca. En relación a lo que comentabas hace un momento de que no soportaba la ropa y demás, a mí me llamó la atención que en un momento determinado encuentra a los españoles que habían estado perdidos y que se asentaron en el territorio indio y que no quieren volver a la civilización. No, solo se vuelve uno. En el caso de Cabeza de Vaca, solo le sucede con uno que va al principio con ellos y luego se vuelve a la isla de Malado. Ellos no. Eso le pasó en una ocasión a Cortés. Sin embargo, a quien le sucedió después algo, verás, Cabeza de Vaca pudo haber vuelto a la Florida. De hecho, Hernando de Soto, el gran jinete, después de volver de la conquista de Perú, con una fortuna increíble, en 100.000 pesos de oro traía, flota una expedición para ir a la tierra Florida. Él es el que va a ver el Mississippi, digamos, en tierra, ¿no? Hernando de Soto sí se encuentra, pero es de otra expedición que fracasa también después de la de Pánfilo de Narváez. Bueno, es una expedición que había ido a buscarles a estos, a Cabeza de Vaca y a Pánfilo de Narváez, y no solo no los había encontrado, sino que habían sido también derrotados por los flecheros y había acabado preso. Este se salva porque aparece la verdadera Pocahontas. Es la hija de un cacique que cuando lo van a quemar lo reclama como marido y se casa con él. Pero cuando llega Hernando de Soto, me parece que sí, Ortiz, inmediatamente se va con los españoles y será el gran intérprete de Hernando de Soto en todo lo que es su periplo, que también Hernando Soto es que se cruzó medio sur de Estados Unidos, aunque él regresa al Mississippi, donde murió. Y Ortiz también muere en eso. Hay casos que efectivamente algunos de los conquistadores acabaron atraídos por la cultura indígena. El más conocido es el guerrero, el que se encuentra en un momento determinado Cortés y que parece ser que había asumido tanto la cultura indígena, en este caso maya, que acabó combatiendo contra los españoles, parece. Sí, sí. Oye, es cierto que Cabeza de Vaca orienta a Coronado para que vaya en busca de las ciudades de Cíbola y termine descubriendo el Gran Cañón del Colorado. Bueno, hay varias expediciones. A él le proponen ir y él no quiere. Pero entonces, y Dorantes tampoco. Y su gran amigo, el de los cuatro, los dos grandes amigos eran Cabeza de Vaca y el capitán del Castillo Maldonado, que yo estoy convencido que es un comunero. Y lo digo ¿por qué? Porque era salmantino, porque no quiso volver a España, solo volvió brevemente para recoger una herencia, porque su apellido lo delata y además pertenecer a la pequeña nobleza salmantina. El tercer ajusticiado en Villalar. Y Cabeza de Vaca había estado en esa batalla, había visto la decapitación de los comuneros. Es Francisco Maldonado. Hay otro Maldonado, que es el otro jefe comunero en Salamanca, y los dos son primos hermanos, que es Pedro Maldonado, al que no ajustician aquel día en Villalar. ¿Por qué? Dice Azaña que pusieron al primo para no descomponer la postal, lo dice Manuel Azaña en un libro suyo. Pero a Pedro Maldonado se salva porque está casado con la sobrina de el conde de Benavente, de Pimentel, que era el jefe de las tropas realistas. Esto pasaba. Le perdonan ahí la vida, pero al año Carlos I, el V de Alemania, yo suelo decir siempre Carlos I, el emperador, vamos, lo que hacen es que perdona a todos los comuneros, excepto a los que son de condición noble, porque considera que la traición es doble
por serlo, y también lo decapitan a Pedro. Conclusión, que yo creo que lo que el gran y buen capitán y gran amigo, que siempre fue leal a Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo y Maldonado, debía ser por parte de madre, familia muy directa. Y yo creo que era un comunero. Pero a lo que iba, es que son muchas historias que van saliendo, pero muy hermosas. El negro, Estebanico el Negro, que es el primer africano, porque había nacido en África y luego era siervo de Dorantes, de los hermanos Dorantes. Uno muere en la expedición y el otro es uno de los sobrevivientes, el capitán Dorantes, es su esclavo. Y en un momento determinado, es el que se va con un monje a hacer una primera expedición precisamente en busca de Paquimé, de Casas Blancas, de las 7 ciudades de Cíbola. Cíbola se les llamaba a los bisontes, se les llamaba cíbolos. Los bisontes, los primeros que ven bisontes son Cabeza de Vaca y los suyos. Y Cabeza de Vaca los describe y les llama vacas corcovadas, y que se parecían a las moriscas andaluzas y que tenían una carne que era buenísima. Bueno, no me extraña, aunque es muy buena la carne de bisonte, doy fe. Le he probado la del europeo, porque ahora hay bisontes que se están... Sí. Y tengo algo que ver con esa peripecia. Pero Cíbola era las 7 ciudades de Cíbola, le llamaban eso. Y esta expedición vuelve y Estebanico no vuelve. Dicen que lo han muerto los indios. Yo no sé si a Estebanico lo mataron los indios o se quedó con los indios. Porque a lo largo de tal se ve que tenía un buen gusto y era mutuo por las mujeres indígenas. Y yo creo que podía estar harto de ser el siervo de Dorantes y aprovechó la coyuntura de determinados poblados de los pueblos y que a él lo conocían. Dice que lo mataron por el gusto precisamente por las mujeres, pero no apareció el cuerpo. Y los indios pueblos no eran mexicas, no se los comían. Eran al revés, era una civilización muy estimable. Yo creo que se pudo quedar entre ellos. Y luego hay ya 2 expediciones más que siguiendo esa se van hacia el norte. Una de ellas es efectivamente la de Coronado, la más potente, la más seria, y la que aunque no encontró, porque no la había, las 7 ciudades de Cíbola, lo que encontró fue el Gran Cañón del Colorado. Yo les aconsejo un viaje. Váyanse a Utah, bajen por todos los cañones de Utah, por Castle Valley, vayan a Canyonland y allí busquen una piedra que cuenta una historia. Es algo maravilloso. Allí está la historia de todos esos pueblos, los Utes, los Fremont, y de pronto los navajos, y de pronto a caballo. Eso está en petroglifos y en una piedra y cuenta la historia contada por él y el impacto que tuvo el caballo, que venía de esos caballos que muy posiblemente dejó Coronado, que llevaba muchos en esa expedición, y que encontraron pues el paraíso. Tiene Ferrer Dalmau un cuadro excepcional de Coronado asomado al cañón. Sí. Pero bueno, precioso. No es Coronado, es García de Cárdenas el que lo vio. Coronado era el jefe de la expedición. Él hace un avance y es cuando se topa al Colorado abajo. Es que todo, pero hay cañones que tienen una grandiosidad. La mayoría están en Utah, la gente no lo sabe, que es donde nace el río y donde va bajando. Yo, por ejemplo, hay uno que me impactó, Caballo Muerto, el Dead Horse, me impactó de una manera tremenda. Pero hay muchos otros y luego, claro, ya entras en lo que es Arizona, que es donde está hay parte de, ya es todo el Gran Cañón, y luego está Monument Valley. O sea, yo si alguien le... Pero que se haga todo lo que pueda andando. Esos sitios hay que recorrerlos con respeto y todo lo que se pueda andando. Hombre, a los sitios hay que ir como se debe, no se puede, pero luego en todos esos grandes parques, bajar al Cañón del Colorado por el Camino del Ángel Resplandeciente puede ser una bajada de 3 horas, un poco largas. Depende de la época, y luego una subida que echen 4 y pico. Yo les aconsejo que alquilen unas mulas, sobre todo para la subida,
porque a mí me costó Dios y ayuda. Pero la verdad es que son recuerdos importantes. Oye, para ir acabando, yo tengo, bueno, has ido respondiendo a muchas de las preguntas que fue planteando Elvira, pero queda una y que además tiene un matiz muy personal. Dice, ya has escrito varias novelas históricas y, sin embargo, esta parece la novela histórica por excelencia entre todas las de tu producción novelística. ¿Es cierto? Vamos a ver, yo creo que esta es la que tiene más historia y menos novela. Ahí le doy la razón. Yo tenía miedo con esta novela, miedo porque estaba muy empapado del personaje y porque quería ser muy fiel y porque había un libro escrito que es Naufragios, ¿no? Por tanto, investigué mucho la parte antes de que él embarca para América, que es lo que empieza a contar, y corté cuando él acaba el libro de Naufragios. No entré ya en comentarios, que es la memoria de lo que hizo él. Pero eso se lo escribieron, porque Cabeza de Vaca escribe muy bien. Ejemplo, para hablar del amanecer dice al reír el alba. Es una metáfora preciosa. Y luego lo que sí quise hacer, o lo que quizás me gusta más de mi novela, aunque a veces puede estar muy llena de datos y de otros personajes, pero también quería hacer un fresco de aquel momento de América y jugaba en Santo Domingo con esa idea que siempre está, siempre que tengo cuando voy por la calle de las Damas o delante de los Colón o me meto a echar un trago a alguno de las tabernas de cerca de Lozama. Es que allí en un momento determinado podían estar los Colón, Pizarro, Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Nicuesa, Alonso de Ojeda, bebiendo vino de la misma mesa o en dos mesas de al lado si estaban pegados. Eso me impacta, ¿no? He querido meter eso y luego lo que era, y creo que sí que hay, aflora en la novela, es que hay sí documentación, pero también hay vivencia personal. Yo he pasado por algunos de esos sitios, yo he seguido en alguna ocasión los pasos de Cabeza de Vaca, del gran chamán, y eso creo que le da un poco de valor añadido. Y oye, para finalizar, yo te cuento mi impresión. La lectura me produce la sensación de que posiblemente sea la epopeya en solitario o casi en solitario más grande del descubrimiento de América. Es Sí, decir, sin que duda. que un hombre se dedique a caminar de costa a costa La y prueba que de que sea capaz. los sapiens hemos podido caminar por todo el mundo y no se llega tan tarde. Cuando, por ejemplo, te encuentras un yacimiento en Chile dicen de 10.000 años. ¿Cómo llegaron tan pronto desde Alaska? Sí, 18.000, perdona. En un año andando se llega mucho. En 10 un montón. Se cruza, como demostró Cabeza de Vaca, de costa a costa y por todo el sur de Estados Unidos. En 100 años, si se puede, claro que un sapiens le da la vuelta al mundo. Porque ahí lo que prevalece es esa especie de potencia humana de ir hacia un objetivo. En este caso era caminar hacia el sol que se ponía, caminar hacia el oeste, seguir el camino del maíz y no de las vacas. Efectivamente, yo creo que es la gran epopeya clara, personal y única del descubrimiento de América. Y sí tenemos que ir acabando porque de un segundo a otro va a hacer la batería plus. Sí. Oye, Antonio, ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias. Oye, me gustaría poder hablar en otras Os ocasiones enseño el libro contigo. porque os enseño el libro. Esta es la edición en bolsillo que ha quedado guapísima. Lo digo porque ya lleva 7. Esto ya, o sea, que me gusta que la gente lea mucha novela histórica. Estoy absolutamente encantado. Y es cierto que son buenos tiempos para la novela histórica. De verdad, Antonio, eres una persona a la que admiro personalmente, no solo porque haya sido periodista con 18 años y que hayas iniciado tu andadura en el mundo obrero
cuando de verdad era peligroso y podías acabar en la cárcel y con una buena paliza por escribir, simplemente cerca anduve y detrás de rejas unas cuantas veces. es admirable, de verdad. Y eso significa mucho, mucho respeto, de verdad. Un abrazo muy grande, de verdad. Y dejamos de grabar. Y enhorabuena por lo que estás haciendo y por este grupo al que pertenezco, y es un honor. Es trabajo de todos y del equipo de administración. Dejamos de grabar, pero no cortamos, ¿de acuerdo?